Imagina a un dios cuyo nombre aparece una sola vez en todos los textos conservados de la antigüedad. Una sola vez. Grabado sobre una piedra rota, con la primera letra prácticamente destruida y conocido, en buena medida, gracias a un dibujo realizado hace más de 300 años. Ahora imagina que ese mismo dios aparece, representado en decenas de monumentos repartidos por la antigua Europa celta, Francia, la península ibérica, Austria, Britania e incluso Dinamarca. Es una de las figuras divinas más reconocibles del mundo celta. Y, al mismo tiempo, casi no sabemos nada sobre él. No conocemos ninguna historia protagonizada por este dios. No sabemos cómo nació. No sabemos a quién amó. No sabemos a qué enemigos derrotó. Ni siquiera estamos completamente seguros de que su nombre fuera realmente Cernunnos. Y, aún así, su imagen sobrevivió. Un hombre sentado en silencio. Cornamenta de ciervo sobre la cabeza. Un torque en una mano. Una serpiente con cabeza de carnero en la otra. Animales a su alrededor. Como si estuviera esperando, desde hace más de 2000 años, a que alguien lograra entenderlo. Este es Cernunnos. El dios que sobrevivió sin necesitar una mitología. En 1710, unos obreros que trabajaban bajo la Catedral de Notre Dame, en París, encontraron varios bloques de una antigua columna romana. Habían permanecido enterrados durante siglos. La estructura pasó a ser conocida como el Pilar de los Navegantes. Había sido erigida durante el primer siglo de nuestra era por una asociación de barqueros de la antigua Lutecia, la ciudad que más tarde se convertiría en París. Sus relieves mostraban una convivencia extraordinaria. Dioses romanos y divinidades galas aparecían representados en la misma construcción. Júpiter, Vulcano, Fortuna. Y, en uno de los bloques, una figura con astas de ciervo. Sobre su cabeza aparecía una inscripción. El problema es que la piedra estaba dañada. La primera letra del nombre había desaparecido casi por completo. La lectura que hoy conocemos como Cernunnos procede en parte de un dibujo realizado en 1712, cuando un artista trató de copiar lo que creyó ver sobre aquella superficie desgastada. El especialista en inscripciones galas Joshua Batmouk llegó a señalar que, en el estado actual de la piedra, prácticamente la única letra completamente segura es una N situada en la parte central. Eso significa que el nombre, con el que hoy identificamos a este dios podría no ser correcto. Tal vez era Cernunnos. Tal vez Cernunnos. Tal vez se trataba de otro nombre completamente diferente. En Luxemburgo apareció una segunda inscripción que algunos investigadores relacionan con la misma divinidad. Pero tampoco existe consenso. Podría contener el nombre del dios. O podría tratarse simplemente de una palabra gala relacionada con los cuernos, utilizada en una ofrenda ritual que no tenía nada que ver con Cernunnos. Así que la suma de todo lo que sabemos con certeza sobre su nombre es sorprendentemente pequeña: una piedra rota. Una inscripción incompleta. Una letra claramente legible. Y un dibujo hecho siglos después. Sin embargo, la imagen que asociamos con este dios aparece por toda Europa. El nombre casi no existe. La figura está en todas partes. En 1891, unos trabajadores encontraron varios fragmentos de plata en una turbera de Dinamarca. Las placas estaban separadas. La base aparecía apartada del resto. Pero cuando los arqueólogos reconstruyeron el objeto, descubrieron un enorme caldero ceremonial de aproximadamente 70 centímetros de diámetro. Toda su superficie estaba cubierta por escenas religiosas y figuras mitológicas. Hoy lo conocemos como el caldero de Gundestrup. Es una de las piezas de plata más grandes de la Edad del Hierro que ha sobrevivido en Europa y se conserva actualmente en el Museo Nacional de Dinamarca, en Copenhague. En una de sus placas interiores aparece la imagen más famosa asociada con Cernunnos. Una figura sentada con las piernas cruzadas. Astas de ciervo sobre la cabeza. En la mano derecha sostiene un torque, el collar rígido que entre muchos pueblos celtas representaba riqueza, prestigio y autoridad. En la mano izquierda sujeta una extraña serpiente con cuernos de carnero. A su alrededor aparecen varios animales. Un ciervo. Un toro. Un perro. Grandes felinos. Es la imagen que encontrarás en casi cualquier libro dedicado a la religión celta.
Para muchas personas, ese personaje es Cernunnos, pero existe un problema. El caldero probablemente no fue fabricado por artesanos celtas. El análisis de la técnica metalúrgica y del estilo artístico apunta hacia Tracia, una región que hoy comprendería partes de Bulgaria, Grecia y los Balcanes. Lo más probable es que fuera producido por artesanos tracios para una élite celta. Eso significa que los clientes tuvieron que explicarles qué figuras debían representar. La imagen del dios con astas fue suficientemente importante como para viajar entre culturas. Era reconocible. Podía ser exportada. Podía ser reproducida por personas que no pertenecían al mismo pueblo. Pero el misterio aumenta todavía más. La figura no está identificada. No existe ninguna inscripción que diga que aquel personaje sea Cernunnos. Y aquí aparece una de las mayores paradojas de toda esta historia. Tenemos decenas de imágenes de figuras con cuernos, torques y animales. Pero ninguna de ellas lleva claramente escrito el nombre Cernunnos. Y tenemos una piedra que parece conservar el nombre. Pero la figura original de ese bloque está incompleta. El nombre y la imagen casi nunca aparecen unidos con absoluta certeza. Hemos construido un dios juntando piezas que quizá nunca pertenecieron al mismo rompecabezas. En Val Camonica, una región montañosa del norte de Italia, existen miles de petroglifos grabados sobre las rocas. Fueron realizados a lo largo de siglos por diferentes comunidades. Entre esas imágenes aparece una figura de pie. Lleva una túnica larga. Tiene astas sobre la cabeza. Levanta los brazos. Y parece sostener objetos semejantes a torques. La datación propuesta para esta figura se sitúa entre los siglos VII y IV antes de nuestra era. Eso es importante porque el mundo celta histórico, tal como suele ser reconocido por los arqueólogos, se consolida aproximadamente durante ese mismo periodo. La imagen del hombre con astas podría ser anterior a muchas de las culturas que después llamaríamos celtas. La idea ya existía. La figura divina con cuernos. La relación con los animales. Los objetos de riqueza. La postura ritual. Todo eso podría ser más antiguo que el propio nombre de Cernunnos. Y, si ampliamos aún más la mirada, aparece una comparación todavía más desconcertante. En Mohenjo-Daro, una de las grandes ciudades de la civilización del Valle del Indo, fue encontrado un pequeño sello de esteatita. La pieza fue creada aproximadamente durante el tercer milenio antes de nuestra era. En ella aparece una figura sentada con las piernas cruzadas. Lleva una especie de tocado con cuernos. Y está rodeada de animales. Un elefante. Un tigre. Un rinoceronte. Un búfalo. A esta figura se la conoce habitualmente como el sello de Pasupati. En sánscrito, Pasupati significa algo semejante a Señor de los Animales. Algunos investigadores llegaron a proponer que podría tratarse de una representación muy antigua de una divinidad relacionada con Shiva. La identificación es discutida. No sabemos qué representa realmente el sello. Pero la semejanza visual resulta difícil de ignorar. Una figura sentada. Cuernos o astas. Animales alrededor. Una postura de dominio, mediación o centralidad. La civilización del Indo estaba separada de los celtas por miles de años y miles de kilómetros. No existe una prueba directa de que ambas figuras representen al mismo dios. Pero la comparación revela algo importante. La imagen del ser divino con cuernos, sentado entre animales, pertenece a un lenguaje simbólico mucho más antiguo y más amplio que la religión celta. Tal vez Cernunnos no fue el origen de ese arquetipo. Tal vez fue una de sus muchas manifestaciones. Durante décadas, Cernunnos fue descrito como el señor de los animales. Es la interpretación más repetida. Aparece en manuales, documentales y páginas dedicadas a la mitología celta. La explicación parece evidente. Tiene astas. Está rodeado de animales. Por tanto, debe gobernar la naturaleza salvaje. Pero esa conclusión es menos segura de lo que parece. A comienzos del siglo XXI, varios investigadores comenzaron a cuestionar algo fundamental: ¿por qué consideramos que todas las figuras con astas son representaciones del mismo dios? Los cuernos. La postura sentada. El torque. La serpiente.
Los animales. Todos esos elementos aparecen combinados de formas diferentes en monumentos repartidos por regiones muy alejadas. Puede que estemos viendo a una sola divinidad representada con variaciones locales. Pero también es posible que estemos observando un tipo iconográfico utilizado para distintos seres sagrados. Una familia de imágenes. Un arquetipo. Una manera de representar poder, fertilidad, riqueza, muerte o naturaleza. Además, la identificación de Cernunnos como dios de la casa tampoco encaja perfectamente. En ninguna de sus imágenes aparece cazando. Los romanos describieron y reinterpretaron numerosas divinidades galas, pero no dejaron ninguna asociación clara entre Cernunnos y una deidad romana de la caza. En el caldero de Gundestrup, los animales que rodean a la figura ni siquiera parecen obedecerle. Algunos miran en direcciones opuestas. Otros luchan entre sí. Y en otra parte del recipiente aparece incluso una pequeña figura montada sobre algo parecido a un pez. El investigador David Fichet-Wilbar señaló con cierta ironía que, si la presencia de animales convierte a Cernunnos en el señor de los animales, entonces aquella otra figura debería ser el señor de los niños que montan peces. La broma revela un problema real. Estamos interpretando las imágenes mediante etiquetas modernas. Vemos animales y pensamos automáticamente en un dios de la naturaleza. Pero quizá los animales no indiquen dominio. Quizá representen relaciones, contrarios, intercambios, vida y muerte. Entonces, ¿qué podría representar realmente Cernunnos? David Fichet-Wilbar propuso una interpretación mucho más interesante. Cernunnos podría ser una divinidad de la bidireccionalidad. Un dios de los límites. De los espacios intermedios. De aquello que no pertenece por completo a un lado ni al otro. Miremos nuevamente la figura del caldero de Gundestrup. En una mano aparece el torque. El torque representa riqueza, prestigio, intercambio y posición dentro de la sociedad. En la otra mano aparece la serpiente. Un animal relacionado frecuentemente con la tierra, el mundo subterráneo, la renovación y la muerte. Orden social en una mano. Fuerzas profundas en la otra. Luz y oscuridad. Riqueza y peligro. Vida y muerte. Y Cernunno sentado exactamente en medio. En Reims, al norte de Francia, existe un relieve en el que una figura con astas aparece acompañada por dos dioses romanos. Apolo, asociado con la luz y la curación. Y Mercurio, dios de los viajeros, los comerciantes y también guía de las almas hacia el mundo de los muertos. Luz y muerte. De nuevo, Cernunnos en el centro. En el caldero, dos de los animales más próximos son un ciervo y un perro. Podrían representar el mundo salvaje y el animal domesticado. Pero también pueden ser leídos, como la presa y el cazador. La vida perseguida y la fuerza que la destruye. La caza no sería necesariamente el dominio de Cernunnos. Sería el símbolo de aquello que él representa. El instante en que dos fuerzas opuestas se encuentran. El torque también puede entenderse desde esta perspectiva. La riqueza no permanece inmóvil. Se entrega. Se intercambia. Circula. Un torque cambia de dueño. Pasa de una persona a otra. Pertenece al mundo del vínculo y de la reciprocidad. Por eso algunos investigadores han relacionado a Cernunnos con una familia más amplia de divinidades indoeuropeas vinculadas a los caminos, las fronteras, los viajeros y el intercambio. Hermes. Mercurio. El dios védico Pusan. Todos se mueven entre mundos. Todos protegen trayectos. Todos conectan aquello que estaba separado. Tal vez Cernunnos no sea simplemente el señor de los animales. Tal vez sea el dios que permanece entre las cosas. Entre lo salvaje y lo civilizado. Entre el cazador y la presa. Entre la riqueza y la muerte. Entre este mundo y el siguiente, tenemos que hablar del objeto más extraño de toda la iconografía asociada con Cernunnos. La serpiente con cabeza o cuernos de carnero. No existe en la naturaleza. Y tampoco posee un equivalente claro dentro de las historias celtas que han sobrevivido.
Aparece en distintos monumentos asociados con figuras cornudas, pero nadie puede explicar con seguridad qué significa. Una interpretación, defendida por investigadoras como Miranda Green, entiende a la criatura como la unión de dos símbolos. La serpiente estaría relacionada con el mundo subterráneo, la regeneración y la muerte. El carnero representaría fertilidad, fuerza y abundancia. Dos animales fundidos en uno solo. Vida y muerte dentro de la misma criatura. Pero Fitzgerald señala que este símbolo no aparece únicamente en territorios celtas. Serpientes con cuernos o criaturas semejantes pueden encontrarse en objetos de la Edad del Bronce procedentes de China, Tracia y las estepas euroasiáticas. Es significativo porque los artesanos que fabricaron el caldero de Gundestrup probablemente procedían precisamente del mundo tracio. Tal vez la criatura surgió de un intercambio entre tradiciones. Tal vez los artesanos adaptaron un símbolo conocido. O quizá pertenecía a un lenguaje religioso compartido por pueblos muy distintos. En las antiguas tradiciones indoeuropeas, la serpiente suele aparecer como un adversario primordial. En la India védica encontramos a Vritra, el monstruo que retiene las aguas y debe ser derrotado por Indra para que el mundo vuelva a funcionar. La serpiente guarda, acumula, impide que aquello que debería circular pueda moverse. Si aplicamos esa interpretación a la imagen de Cernunnos, algo cambia. Él no está acariciando a la serpiente. La sostiene con firmeza detrás de la cabeza. La controla. El dios de los límites domina al monstruo que bloquea el movimiento. La muerte permanece en su mano. Pero no lo devora. No sabemos si esta lectura es correcta. Tampoco sabemos si la serpiente representa fertilidad, regeneración, peligro o una combinación de todo ello. El problema es precisamente ese. Cada símbolo nos ofrece varias posibilidades. Y ninguna historia conservada nos permite escoger una con absoluta seguridad. Estás viendo un video sobre un dios cuyo nombre podría estar mal leído. Una divinidad cuya imagen más famosa fue fabricada por artesanos de otra cultura. Y cuyo posible arquetipo visual podría remontarse miles de años antes del mundo celta. Cernunnos no nos ofrece respuestas fáciles. Pero quizás sea precisamente por eso que sigue siendo tan fascinante. Si este episodio te está haciendo mirar la mitología desde otra perspectiva, deja tu like y suscríbete a Eco del Bronce. El canal todavía está comenzando y cada nueva suscripción nos ayuda a seguir recuperando historias que casi desaparecieron. Continuemos. Cuando conquistaban un territorio y encontraban una divinidad local, trataban de identificarla con uno de sus propios dioses. A este proceso se lo conoce como interpretación romana. Si una divinidad protegía el comercio, podía ser asociada con Mercurio. Si controlaba las tormentas, podía convertirse en una forma local de Júpiter. Si protegía una fuente curativa, podía unirse a Minerva o Apolo. Lugus fue relacionado con Mercurio. Taranis, con Júpiter. Sulis, la diosa de las aguas termales de Vas, fue venerada como Sulis Minerva. En monumentos e inscripciones de toda la Galia romana encontramos nombres dobles. Una divinidad local junto a su equivalente imperial. Pero Cernunnos no recibió una traducción romana clara. En el pilar de los navegantes aparece junto a Júpiter, Vulcano y Fortuna. Sin embargo, no es identificado como una versión de ninguna de esas divinidades. Conserva sus astas. Conserva sus atributos. Permanece separado. Fitzgerald sugirió que Cernunnos era, sencillamente, intraducible. Los romanos no encontraron una figura equivalente dentro de su propio panteón. No podían decir que se trataba de Mercurio, ni de Silvano, ni de Diana, ni de Plutón. Su combinación de riqueza, animales, muerte, intercambio y liminalidad no encajaba por completo en ninguna categoría romana. Y eso resulta extraordinario. El Imperio Romano incorporó dioses procedentes de Egipto, Persia, Siria, Anatolia y el norte de África. Isis, Mitra, Cibeles. Divinidades que parecían extrañas terminaron encontrando un lugar dentro del sistema religioso romano. Pero el dios con astas, sentado en silencio con un torque y una serpiente, permaneció sin traducción. Algo en él no podía ser reducido a una sola función.
quizá porque Cernunnos no representaba un dominio. Representaba la relación entre dominios. Cuando el cristianismo se extendió por Europa, necesitó transformar el paisaje religioso anterior. Los antiguos dioses podían ser olvidados. Podían ser convertidos en santos. Podían ser reinterpretados como espíritus. O podían convertirse en demonios. En los textos bíblicos más antiguos, el diablo no posee una apariencia física única y completamente definida. Pero durante la Edad Media europea comenzó a ser representado con cuernos, patas de cabra, rostro salvaje y atributos animales. ¿De dónde surgió esa imagen? En parte, de las divinidades que ya existían en el continente. Las figuras cornudas eran comunes en las antiguas religiones europeas. Cernunnos no era el único ejemplo. Pan y los sátiros griegos también presentaban cuernos, patas animales y vínculos con la naturaleza, el deseo y los espacios salvajes. Cuando el cristianismo necesitó representar visualmente aquello que consideraba pagano, peligroso o contrario al nuevo orden, recurrió a símbolos que la población ya conocía. Los cuernos, que en muchas culturas habían representado autoridad, fertilidad o fuerza, comenzaron a convertirse en signos de corrupción. La naturaleza salvaje pasó a ser sospechosa. La fertilidad ritual pudo ser reinterpretada como pecado. Los antiguos dioses de los bosques y los ciclos naturales terminaron mezclados en la imagen del adversario cristiano. No podemos afirmar que el diablo medieval sea simplemente Cernunnos con otro nombre. La iconografía demoníaca procede de numerosas fuentes. Pero la semejanza tuvo consecuencias. Después de siglos de cristianización, una figura religiosa con cuernos dejó de ser percibida como un símbolo de poder. Pasó a ser vista automáticamente como algo infernal. La reinterpretación fue tan eficaz que hoy resulta difícil observar una imagen cornuda sin pensar en demonios. Sin embargo, el original sobrevivió. En piedras enterradas. En monedas. En relieves. En un caldero desmontado dentro de una turbera. Más de 50 imágenes dispersas por Europa conservaron aquello que las historias ya no podían explicar. La mayoría de los dioses antiguos llegaron hasta nosotros a través de sus relatos. Sabemos quién es Zeus porque sobrevivieron la Ilíada, la Teogonía y muchas otras obras griegas. Conocemos a Odín porque los poemas y las prosas nórdicas conservaron parte de su tradición. Conocemos a Osiris porque los egipcios escribieron su historia en templos, tumbas y papiros. Cernunnos no tiene nada parecido. No existe ningún mito conservado en el que aparezca como protagonista. Ningún texto explica qué creó, a quién amó, qué enemigo derrotó, cómo nació, o qué esperaba de sus adoradores. Los druidas, guardianes de buena parte de la tradición religiosa celta, no transmitían sus enseñanzas principales por escrito. Su cultura dependía de la memoria y de la palabra hablada. Cuando esa cadena de transmisión se rompió, la mitología desapareció con ella. Lo que quedó fueron las imágenes. Piedras que cuentan una historia sin palabras. Y aquí aparece la paradoja más fascinante de todas. Cernunnos quizás sobrevivió precisamente porque no tenía una mitología escrita. Sin un relato cerrado, permaneció disponible. Flexible. Cada generación pudo ver algo distinto en él. El Señor de los animales. El Dios de la abundancia. El guardián de los muertos. El protector de los caminos. La divinidad de las fronteras. El símbolo de la naturaleza. Los dioses con textos permanecieron definidos por sus historias. Cernunnos pudo transformarse. Fue demonizado y sobrevivió dentro de la imagen del ser cornudo. Fue olvidado y sobrevivió en los monumentos. Fue recuperado por movimientos neopaganos y pasó a formar parte de nuevas tradiciones como el dios cornudo. No porque sepamos exactamente quién fue, sino porque no lo sabemos. La ausencia de una mitología fija le permitió convertirse en muchas cosas. Su vacío narrativo se transformó en una forma de inmortalidad. Cernunnos nos deja una pregunta que probablemente nunca podremos responder. ¿Quién fue realmente? No lo sabemos. La piedra está rota. Los druidas no escribieron sus historias. El caldero fue fabricado por artesanos extranjeros.
Y ni siquiera podemos demostrar que todas las imágenes que llamamos Ernún nos representen a la misma divinidad. La única certeza es la figura. Un hombre con astas. Sentado en silencio. La riqueza en una mano. La serpiente en la otra. Rodeado por animales. Mirando hacia un lugar que nosotros no podemos ver. Tal vez sea exactamente lo que la imagen parece sugerir. El Dios que permanece entre las cosas. Entre la vida y la muerte. Entre lo salvaje y lo domesticado. Entre la riqueza y el peligro. Entre aquello que conocemos y aquello que ya no podemos recuperar. Su imagen existe desde hace, como mínimo, más de 2000 años. Sobrevivió bajo el dominio romano. Sobrevivió enterrada bajo una catedral de París sin que nadie recordara su nombre. Sobrevivió dentro de imágenes cristianas que transformaron los antiguos cuernos en símbolos demoníacos. Y continúa existiendo ahora. En esta pantalla. En este relato. En el instante en que una figura olvidada vuelve a ser observada. El Dios cuyo nombre quizá pronunciamos mal. El Dios del que no conservamos ninguna historia. Excepto una. La historia de cómo logró sobrevivir sin ellas. Eco del bronce. Y estas son las historias que aún resuenan.